de 5 milímetros también. Aquí vamos a ver cómo funciona. Se nota que el plástico es difuso, o sea, da una luz que es más difusa. Esto es de los primeros LED que salieron. Este LED deben tener unos 30 años por lo menos. Aquí tengo otros LED que son indicadores. Por ejemplo tiene forma de una flecha y lo vamos a ver ahí se ve como flecha. Lo voy a poner acá. A ver, no prendió porque está al revés. Ahí se ve como indicador de una flecha. Entonces permite usarlo como indicador directamente. Después acá tengo un LED blanco de 5 milímetros, ya habíamos visto uno similar. Acá tengo uno rojo verde que es bicolor, pero tiene un plástico difuso, es como lechoso. También tiene 3 patas. Vamos a ver si lo logro hacer funcionar. Es un poco complicado hacer que entren bien. Ahí está prendido. Y para el otro lado, bueno, lo doy vuelta. Vamos a ver si logro prenderlo aquí. Sí, ahí prende color verde. Bueno, estos aparatos se pueden usar como indicadores, como los pilotos, y por eso que los utilizan de repente de estos tamaños grandes. Aquí tengo un LED azul. El LED azul, como mencioné antes, fue uno de los últimos en hacerse, y era tanto el requerimiento, la necesidad que se tenía de tener el azul, que se investigó por distintos lados y finalmente lograron dar con 3 combinaciones de azul. Es bastante fuerte, a pesar de que es un LED pequeño, es de 3 milímetros, el formato pequeño. Acá tengo otro LED de color ámbar. Vamos a ver aquí el LED de color ámbar. Ahí está. ¿Qué otro LED tengo aquí? Tengo otro de flecha verde, otro ámbar, y aquí tengo uno intermitente. Este es otro tipo de LED que se puede usar para indicadores. Estos también tienen un circuito integrado en la parte interior, y va haciendo pulso. Entonces se puede usar como señalizador, y en vez de necesitar un circuito que habría que hacerlo con 2 transistores, 4 resistencias y 2 condensadores, probablemente todo eso está integrado dentro del LED. Voy a acercarlo a ver si la cámara puede ver en la parte interior cómo está hecho eso. Ahí con la mano a lo mejor se logra que enfoque. Bueno, esos son todos los tipos de LED que yo tengo. Bueno, aquí lo que estoy mostrando es el circuito equivalente al circuito integrado que tiene que estar dentro del LED intermitente. Ahí se puede ver que tiene 2 transistores, tiene 4 resistencias arriba, una resistencia abajo y 2 condensadores electrolíticos que dan el tiempo de oscilación. Ahora, por la ley de Ohm, se puede calcular la resistencia que está ahí en el emisor, abajo de 180 ohmios, ya que si se pusiera otro LED ahí, estaría generando un intermitente con 2 LED. Ese es el circuito. Este es un oscilador de onda cuadrada simétrico. Así que pudieron ver la cantidad inmensa realmente de LEDs. Hay más tipos, porque están los subminiaturas, que yo no los tengo, o los de montura superficial, pero que son los que trae el Arduino. Casualmente aquí tengo un Arduino, y esos LED están acá en el tablero, se encuentran ahí en esa parte, y son subminiaturas. Bueno, ahí se puede ver la cantidad de LED
que se encuentran disponibles en el mercado y todas las cosas que se pueden hacer con ellos. Por supuesto que también se pueden usar para iluminación. Yo acá estoy usando esta corrida de LED que la instalé hace poco, hice un video de eso y es bastante eficiente y son económicas además. Bueno, ahí pueden ver otro de los dispositivos que se pueden hacer funcionar con LED. Ese aparato que hice ahí fue un aparato que permite mostrar cómo se usan los pulsos digitales para hacer funcionar distintos elementos digitales. Por ejemplo, ahí se puede ver un dígito que está compuesto a su vez por LEDs. Cada segmento son displays de 7 segmentos. Tienen un LED que está distribuido de forma de una barra y entonces completando esos segmentos se puede mostrar un número. Ahí hay una secuencia de LED corriendo y ahí hay una pequeña barra con LEDs. Entonces son distintos tipos de LED que se pueden utilizar para hacer testimonio de señales digitales. Ahí por ejemplo hay un contador hexadecimal, o sea cuenta desde 0 hasta 16 y vuelve a partir nuevamente. Ahí hay un LED que lo estoy usando como luz piloto. Ahí hay un contador decimal, binario codificado decimal, o sea BCD, y ese aparato entrega las señales para después enviarlas a un display digital. Todos estos aparatos están interconectados de manera que se puede ver una secuencia funcionando con LED. Ahí hay un oscilador. El oscilador muestra cómo va cambiando valores de positivo a negativo. Y ahí está la fuente de alimentación. La fuente de alimentación también tiene un LED que permite ver que está funcionando. De manera que ahí pueden ver un aparato que utiliza bastantes LED para poder funcionar. Acá tengo mi fuente de alimentación que también usa LEDs. En este caso son de color verde. Bueno, aquí les puedo mostrar otra aplicación para display digitales. El aparato que tengo arriba es un contador multifunciones que se utiliza para poder contabilizar justamente cuántos pulsos digitales aparecen en un secuenciador. El aparato de abajo es un generador de frecuencia y permite generar cualquier frecuencia entre 1 y 1 MHz. Además tiene salidas para conectarlo a dispositivos externos, por ejemplo un osciloscopio. Bueno, ahí pueden ver que los LEDs son aplicados en todos lados. Ahí por ejemplo aparece un LED que está indicando el rango de la señal, que en este caso son kilohertz. Y bueno, esto también ahí está mostrando de que yo estoy pulsando una tecla. Bueno, lo que estoy mostrando ahora son distintas configuraciones de conexión para los LEDs. ¿Se pueden conectar varios LEDs en serie? Sí, se puede. Esto que está aquí es conexión de varios LEDs en serie y con una resistencia para poder eliminar el voltaje en exceso que pudiera quedar al poner varios LED y que no coincida. Por ejemplo, acá en esta lámpara que tengo aquí arriba hay una buena cantidad de LED conectados y esto va conectado a los 12 voltios. Entonces, claro, tienen un sistema en que hay LED en paralelo y además LED en serie. Y de esa forma logran hacer un sistema de luces que se puede conectar a una batería de 12 voltios. Yo acá por ejemplo tengo un panel que hice con varios LED
blancos y que los hice del tamaño exacto de una ampolleta halógena. Yo acá le puse unas conexiones, hice unos contactos con madera y con unos fusibles. Ahí tiene unas resistencias que se pueden ver y hay corridas de 3 LED. Entonces esto va conectado por detrás con un circuito impreso y después yo lo puse en un foco de tipo halógeno y así logré hacer una lámpara que la podemos conectar para ver cuál es la luminosidad que da. La voy a conectar a una fuente de 12 voltios para poder ver cómo queda. Bueno, aquí acabo de conectarla a la fuente de 12 voltios. Podemos ver que la luminosidad es bastante buena. Aquí hay unas corridas de 4 LEDs conectados con una resistencia y eso conectado a los 12 voltios. Y además hay LED en paralelo, de manera de que este aparato puede dar una buena luminosidad. Y aprovechando el espacio de la halógena, haciendo con un pedazo de madera del mismo tamaño de la halógena, conecté esto para que se pudiera usar el foco. Bueno, esto como lámpara de emergencia es bastante útil, como lo pueden ver. Ilumina, no vamos a decir que un tremendo foco, pero por lo menos saca por un caso de emergencia. Bueno, el otro caso que tengo acá es conectar un diodo LED con los 220 voltios en forma directa. Uno dice, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Se le pone una resistencia de 68 kΩ de un cuarto watt en serie y se puede conectar directamente a los 220 voltios. Lo que sí hay que tener cuidado de que esto quede aislado porque esto está directamente conectado a la línea. Entonces esto decíamos que era de un cuarto de watt. Son resistencias pequeñas, pero como la resistividad es tan alta, la corriente que circula es muy baja. Bueno, otra forma que aparece en el libro es conectar un diodo 1N4007 en contraposición y eso hace que aquí se mantenga un voltaje de 2 voltios y después conectar desde este punto el LED. Dicen que de esa forma es más segura porque si hay fluctuaciones en la línea, el LED no se quema. Yo este sistema lo vi en un alargador chino y resulta que funciona perfectamente. No hay que ponerle ningún diodo adicional y prende sin problema. De manera de que esto ya lo he usado en mi sistema de luz piloto y funciona perfectamente. Así que cualquiera de estos dos sistemas funciona. Conectado a 220 voltios de corriente alterna. En este otro caso lo estoy conectando a corriente continua. Como ese foco que hice está conectado de manera que se puede usar con 12 voltios. ¿Por qué? Porque de esa forma se puede usar con un automóvil, en una batería automóvil. Yo le puse además gancho del tipo que se usa en las baterías y de esa forma lo puedo conectar directamente a una batería. El rojo al positivo, el negro al negativo. Hay que acordarse de que los LED tienen polaridad de manera que si se conecta al revés no va a prender. Bueno, una de las cosas que se me olvidó mencionar entre los dispositivos que utilizan LED son los punteros láser. Aquí tengo un puntero láser y es un aparato que está integrado en este caso a un pequeño teclado. El aparato me permite hacer presentaciones y me había olvidado que tenía la posibilidad de mostrar sin estar interviniendo encima del dibujo. Bueno, lo que les voy a mostrar ahora es cómo se puede conectar un diodo LED a un Arduino sin sobrecargar el circuito. Lo que pasa es que normalmente sucede que los microprocesadores, en este caso el
Arduino Uno tiene la Temega 328. Soporta por cada uno de los puertos de salida hasta un máximo de 40 mA por pin a 5 voltios o 50 mA por pin a 3,3 voltios. Eso significa que podríamos colgarle máximo 4 LEDs a un solo puerto para manejarlo directamente con el Arduino. Pero hay otro problema, que si bien es cierto que se le pueden colgar hasta 40 mA por pin, hay un máximo de potencia que se le puede cargar al Arduino completo. De manera de que es peligroso ponerle demasiada carga a las puertas, porque se podrían quemar los Arduinos. Entonces, para evitar eso, lo mejor es poner un transistor. En este caso, lo que se hace es poner un transistor de tipo NPN. Los transistores NPN se reconocen porque en el diagrama tienen una flecha hacia afuera en el emisor. Y normalmente están fabricados de silicio. Ahora, antiguamente existían otro tipo de transistores que eran los PNP, que estaban fabricados de germanio. En la actualidad se siguen fabricando con silicio, pero son muy escasos. La mayoría de los transistores hoy en día son de tipo NPN. Bueno, la otra cosa, en caso de usar un transistor NPN, vamos a utilizar un BC547 o un 2N2222. Este transistor tiene el envase de tipo TO92 y tiene una figura más o menos de este estilo, que lo podemos ver en la mayoría de los circuitos. En este caso yo aquí tengo un circuito que contiene un circuito de los que se usan para las lámparas de tipo fluorescente, y aquí pueden ver un transistor de tipo TO92. Espero que la cámara lo enfoque aquí. Ahí aparece. Bueno, lo otro es que la distribución de los pines es emisor, base y colector, si se pone el transistor en esa forma. Lo otro es que el transistor se tiene que conectar en el emisor con una resistencia de 330 ohmios, que es lo que habíamos calculado si es que se conecta a 5 voltios. Porque en el momento que se le da un pulso positivo en la base, esto se abre y deja pasar la corriente acá. Es lo mismo que si el transistor no estuviera ahí y que la corriente estuviera pasando de 5 voltios directo hacia el diodo. De manera que la forma como se calcula es como lo calculé anteriormente en este mismo video. Ahora, se utiliza una resistencia de 4.7 kΩ en la base para que no se sature y quede, o se pueda incluso quemar el transistor. Pero ¿qué es lo que hace esto? Que el transistor se activa con tan solo 0.1 mA, incluso menos. De manera que una señal que venga de acá puede ser demasiado fuerte para el transistor. Por eso es necesario ponerle una resistencia. Ahora, la corriente continua que se está entregando acá al Arduino son 5 voltios. En este caso también son 5 voltios. Pero existe un parámetro que se puede ver en el catálogo del 2N2222 que indica la corriente máxima o el voltaje máximo que se puede poner desde el colector al emisor. Y ese voltaje máximo es de 40 voltios. Obviamente que también esto soporta una cantidad de corriente máxima, y eso está dado por la potencia que soporta el transistor. La potencia máxima de este transistor 2N2222 es de 625 miliwatts, que equivale a 0,625 watts. Ahora, ¿cómo podemos utilizar esta información? Bueno, hay una ecuación que dice que la potencia en watts es igual a la tensión en voltios multiplicado por la corriente o intensidad en amperios. Entonces, con esta ecuación nosotros podemos hacer los cálculos de potencia, despejando la tensión o el amperaje, para poder ver, dependiendo de qué voltaje le pongamos acá, cuánto es la corriente máxima que puede pasar por ahí. Después vamos a hacer cálculos de esa forma. Bueno, esto sería con respecto a poder derivar la carga que se le pone a una puerta en un Arduino para manejar
un LED, por ejemplo, en este caso, ya que estamos hablando de el uso de los LEDs. Bueno, otra de las cosas que quería mencionar acerca de los transistores es que al punto que estamos hoy en día se han fabricado tantos tipos de transistores que hasta hace poco se utilizaban estos manuales que eran de reemplazo de transistores y que eran como una guía de teléfono. Aquí uno podía ver, era exactamente como un directorio de teléfono y había que buscar los reemplazos para poder saber cómo utilizar un transistor. Bueno, en la actualidad yo me he dado cuenta que es muy fácil utilizar no más allá de 5 transistores para usarlos en todos los proyectos. De manera de que yo normalmente tengo muchos BC547 y muchos 2N2222 que los utilizo para mis proyectos. Y la verdad es que esos son los transistores que más se usan. En Europa el BC547 es muy común y en Estados Unidos el 2N2222 que es muy común. De manera que yo les sugiero que si ustedes van a hacer proyectos, compren o tengan en stock a lo menos unos 10 de cada uno, porque les van a ser útiles en cada uno de los proyectos que utilicen. Así también, bueno, existen para mayor potencia. Yo después voy a hacer un video sobre transistores y ahí voy a mostrar cuáles son los transistores más comunes que se utilizan para baja, media y alta potencia y cuándo utilizar cada uno de ellos. Yo recuerdo que cuando la primera vez que compré un transistor fue por allá por los años 70, eran carísimos, todavía estábamos utilizando válvulas eléctricas y me acuerdo que el transistor que compré fue una C125, me acuerdo hasta el día de hoy, de la Philips, y ese era un transistor de audio. Y me acuerdo que cuando llegué a comprarlo, el técnico que me vendía me dijo, bueno, transistor de qué tipo quiere, PNP o NPN. La verdad es que yo no tenía idea, yo quería comprar un transistor. Y por casualidad le dije PNP, que era el más común, y me dijo, bueno, lo quiere de baja frecuencia, de media frecuencia, de alta frecuencia, y ahí quedé helado porque no sabía qué decir, y dije, bueno, de baja frecuencia. Y enseguida me dice, bueno, ¿quiere de baja, de media o de alta potencia? Bueno, cada pregunta que me hacía era obviamente para ir pensando en cuál transistor me iba a vender, pero yo no tenía idea de tantos parámetros. Y le dije, bueno, baja potencia. Me dice, después, ¿lo quiere para audio o lo quiere para uso general? Cuando me dice uso general, yo dije, oh, estoy salvado, uso general. Y coincidió, bueno, con todos esos parámetros que me vendieron un transistor AC125. Al final, creo que en el primer experimento lo quemé, pero en ese tiempo me costó, yo creo que me debe haber costado unos $30 el transistor, fácilmente. Hoy en día estos transistores son tan baratos que uno puede encontrar 100 transistores por $1,50. Así que ahora es muy fácil hacer las cosas. Antes era carísimo hacer cualquier cosa, ahora se puede hacer porque uno simplemente compra por volumen y sale muy a cuenta. Bueno, eso era una anécdota que les quería contar de cuando yo partí con la electrónica hace 50 años atrás.